Permítame saludarlo y agradecerles, doctor Mariano Noel, doctor Gracias. Montero, a nuestros panelistas, al doctor Morales, al doctor, como ponerle, al doctor Chirinos. Gracias por estar acá. Estamos contentos realmente de que se esté llevando a cabo este tipo de programación que nos ha dado mucha satisfacción el haber podido reunir a mucha gente. Hemos tenido la participación de mucha gente de la región, ¿no? Este nuevo sistema de comunicación virtual en realidad de alguna forma está siendo una ventaja, ¿no? Permite reunirnos más. Por eso estamos contentos y creo que nos está dando resultados. Hemos discutido, hemos visto casos, se ha conversado, nos hemos acercado más. Ya tengo recorrido en mi gestión una buena parte. Tenemos que ir pensando que Aspecibe tiene que renovarse a fin de año. Entonces, desde ya comenzamos a invitar a todos nuestros miembros a que vayan pensando en eso. Por otro lado, queremos anunciarles que estamos trabajando decididamente en organizar, en llevar adelante el congreso que lo hemos tenido que convertir en virtual y que lo veníamos postergando desde el año pasado. Entonces ya tenemos fecha para nuestro congreso, que es en el mes. Entonces a todos nuestros miembros invitamos que busquen la forma de participar, ya sea asistiendo, ya sea por el modo de temas libres. Y nosotros seguimos conversando, siempre están abiertas todavía las puertas para todo el que quiera participar. Así es que, por favor, vayan difundiendo y haciendo un huequito en su agenda para que puedan participar de este congreso. Por lo demás, no me queda otra cosa. Nuevamente agradecerles a todos por participar, por estar acá, especialmente a nuestros invitados extranjeros, y dejo al doctor Morales para que se haga cargo de la moderación de este evento. Adelante, doctor. Adelante, Edgar. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que empezamos agradecer a todos los participantes que se han dado un poquito de tiempo para estar con nosotros. Yo creo que ya conocemos al doctor Montero y al doctor Mariano, reconocidos cirujanos de columna de deformidades en Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico que lo va a exponer el doctor Iván Aróstegui, que es uno de nuestros promisorios cirujanos de columna. Entonces, Iván, puedes empezar con tu presentación de caso clínico. No sé si ven ahí la pantalla. Sí, sí, está bien. Muy buenas noches a toda la comunidad de Aspecibe. Hoy día vamos a dar inicio a este caso clínico. Vamos a tratar el tema de escoliosis por neurofibromatosis. Bueno, el caso clínico que vamos a presentar es un caso clínico que se ha resuelto este año. Es un paciente de iniciales PMU, años, de sexo masculino, que tiene una talla de 1,53 m, un peso de 43 kilos. Antes de manifestar estos antecedentes y el diagnóstico, quisiera que veamos una imagen que nos va a llamar la atención en cuanto a las lesiones o a las características dermatológicas que presenta este paciente. El paciente presenta unas lesiones tipo manchas tipo café con leche, múltiples en toda la región del dorso, también las presenta en las áreas de las extremidades y en el área del abdomen. Clásicamente son unas lesiones que miden más de 15 milímetros en la mayoría, las cuales son compatibles con el diagnóstico de una neurofibromatosis, en este caso una neurofibromatosis de tipo 1, ¿no? Algún detalle que tenemos que mencionar en cuanto a esto es que la neurofibromatosis de tipo 1 es la más común, ¿no? A comparación de la de tipo 2. Nuestro paciente acude nuevamente ya para la definición de su tratamiento en enero de este año. Esta es la evaluación clínica, el examen físico que nosotros evaluamos al paciente cuando lo recibimos, en la cual podemos ver en la imagen de la derecha, en la visión posterior o anterior,
que el paciente presenta un tórax completamente descompensado, ¿no? Aparentemente también podemos evidenciar la rotación escapular en el lado derecho con una elevación o ascensión de la escápula o del hombro del mismo lado. Asimismo, podemos ver que hay una prominencia de la cresta ilíaca y también podemos ver que hay una dismetría, ¿no? En el área del lado izquierdo, en la... El campo calculado. Sí. También en la imagen sagital podemos ver la presencia de una descompensación con una cifosis que no llamaría tanto la atención, aparentemente. A la evaluación de la deformidad del tórax, como podemos ver en la región que estoy mostrando acá, no hay una prominencia de tórax muy marcada, pero lo que sí llama la atención es en la parte lumbar o en la parte dorso-lumbar, sobre todo, ¿no? Nosotros inicialmente se recibió al paciente con una radiografía del año pasado, pueden ver que es del 2020, en donde se evidencia una deformidad muy notoria en la parte lumbar, ¿no? Que involucra sobre todo desde la vértebra T12 hasta L5, ¿no? Incluyendo un ángulo de Cobb en ese momento de 57 grados. Cuando el paciente se reevalúa después de un año, también tenemos que mencionar, ojo, que este paciente es un paciente de provincia, es un paciente de la provincia de la región de Cusco. Por diversos motivos, ¿no? En este caso y en muchos de los que evalúan los doctores, los pacientes, como lo denominamos acá, se pierden por un tiempo. También hay que recalcar que el tema de la pandemia afectó el hecho de que se puedan realizar muchos procedimientos quirúrgicos, muchas evaluaciones. Asimismo, causa un desconcierto a veces a los papás darles la noticia del tratamiento que se les propone y algunos optan por buscar alguna segunda opinión, etc. Luego de un tiempo, el paciente, después de un año, regresa a consulta y podemos ver la progresión de su deformidad muy acelerada, en la cual el COP se llega a formar a 103.6 grados. No sé si el doctor Morales, si usted quisiera ahí yo más bien que, yo no sé si Antero está por ahí. Hola. Hola, doctor. Antero. Hola, Antero. Buenas noches. Antero, ¿tú podrías un poco describirnos con respecto a este balance sagital de este paciente que llama la atención bastante y tal vez un poco también el coronal, pero yo creo que sobre todo en la sagital. bueno, dos aspectos sería muy importante que lo describan, ¿no? A ver, bueno, de acuerdo a los parámetros que están ahí descritos, bueno, algo que llama la atención es la lordosis lumbar, que, digamos, de acuerdo a la fórmula clásica de, digamos, el cálculo de la lordosis por la incidencia pélvica, estaría alterado, no sería, digamos, su lordosis adecuada, y eso se evidencia justamente en el mismatch. Ahí vemos que justamente la diferencia de estos dos parámetros nos da 16, cuando en realidad esta tendría que ser menos, ¿no? Menor a 10, usualmente. Si bien es cierto, bueno, estas son las medidas que se sacan con el programa del Sogimab, que son parámetros ya preestablecidos, ¿no? Pero en las fotos clínicas que se ve, por lo menos en la parte sagital, la parte lateral, se ve, y incluso también acá en el espinograma, que más o menos en la región toracolumbar, puedo mandar desde T11 o T10 hasta L2, se ve una angulación, una cifosis en la cual no debería haber, más bien justamente la zona de la charnela debería ser una zona donde es la zona de transición, pero más bien en esta charnela vemos que ya se está dibujando una cifosis toracolumbar, que justamente ese tiene que ser el objetivo también del tratamiento, ya que es parte de la deformidad también. Lo que vemos también es que trazamos una línea plomada desde la C7, de repente no está dibujado acá, pero vemos
que caería muy cerca al sacro, ¿no? A la esquina posterior superior. Al paciente lo vemos clínicamente balanceado. De repente lo que llama la atención, como le digo, es eso, ¿no? El mismatch que está aumentado. Muy bien. Mariano, ¿quisieras hacer alguna acotación con estas características típicas que tenemos en estos pacientes con neurofibromatosis, ¿no? La forma de las curvas definitivamente son diferentes. Claro que un pequeño porcentaje sí tenemos características un poco de escoliosis idiopática, pero acá personalmente creo que es una cosa un poquito más rara. Sí, digamos, básicamente en la presentación de las curvas asociadas a neurofibromatosis tenemos dos patrones, ¿no? Los patrones pseudoidiopáticos y el patrón displásico, ¿no? Este es el distrófico, digamos, este es el típico patrón displásico o distrófico, donde siempre hay una directa asociación con el grado de destrucción que generan los neurofibromas en el nivel de conflicto, ¿no? Y son curvas que tienen las características que muestra acá justamente, que son su rápido aumento. O sea, uno puede ver cambios muy rápidos en muy poco tiempo, como ustedes los pudieron graficar bien en el pre y post, la radiografía anterior y esta, donde se ve un cambio que es muy, muy sustancial, ¿no? Que también esa rápida progresión también abre la puerta a una razonable corrección, porque normalmente pueden, o ya sea traccionándose o en la misma corrección quirúrgica, puede uno obtener bastante rédito, pero son curvas que se hacen monstruosas en poco tiempo. Muy bien, gracias Mariano. Bueno, Iván, creo que continuamos. Ok. Acá tenemos algunas incidencias de los bending, en la cual podemos ver que la variación de los ángulos es mínima, prácticamente nada, ¿no? En la imagen del lado izquierdo, que es 103 grados lo mismo, y cuando la orientación hacia el lado contralateral es de 78.8 grados. También hemos recaudado algunas imágenes de otros estudios que los consideramos muy, muy importantes en este tipo de pacientes, como es el tema de la resonancia magnética. Podemos ver acá una resonancia magnética que nos involucra el área cervical y torácica básicamente. Me imagino que ahora el doctor Morales nos va a mencionar también algunos de los cambios principales que nosotros tenemos que tener en cuenta o pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Estas imágenes en el plano coronal, con las imágenes muy, muy típicas que pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Doctor Morales. Yo más bien le haría la pregunta al doctor René Chirinos, a ver qué es lo que nos puede aportar con respecto a las imágenes en resonancia, qué es lo que tratamos de buscar en una resonancia con estos pacientes con neurofibromatosis. Sí, por cierto, este es un paciente que no solamente hay que ver deformidad, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, se caracteriza por tumoraciones blandas que puede ser pero quería cortar algo del caso que rompe todo lo que voy a decir, rompe todos los esquemas que quiero transmitir, porque yo lo hice en enero de 2020, antes de que se declare la cuarentena, y después de un año lo vuelves a ver, pero supera los 50 grados de deformidad en solo un año, ¿no? Contrariamente a lo que la teoría dice. Bueno, en teoría hablamos de promedio, pero esta es una curva mucho más agresiva, entonces no solamente hay que ver en este paciente la deformidad, sino ver cómo se encuentra el canal, cómo se encuentra la forámina, si va a repercutir la corrección con alguna lesión neurológica por intento de corregir. Entonces, es un paciente que no solamente lo debe ver el cirujano, sino también lo debe ver el anestesiólogo y el neurólogo antes de hacerle una preparación o someterlo a un tratamiento quirúrgico. Doctor Montero, ustedes, ¿qué es lo que tienen en cuenta un paciente con este diagnóstico y sobre todo para el momento de la decisión quirúrgica con las imágenes de resonancia? Gracias, doctor Morales.
A ver, yo creo que la resonancia magnética se debe realizar de rutina en estos pacientes, porque con la resonancia magnética primero minimizamos los riesgos y lo que buscamos primero que todo es ver si hay neurofibromas dentro del canal. En este paciente, pues no había. Eso ya es un buen punto a favor. Es importante mirar también en la columna torácica que no haya luxación de las costillas, porque con mucha frecuencia las costillas están luxadas y están insinuadas en el foramen y se ha descrito que cuando uno hace la corrección, la costilla puede invadir el canal porque se luxa a través del foramen, de manera que muchas veces cuando uno ve la costilla que está luxada, es mejor resecarla antes de hacer la corrección. Y lo otro es mirar cómo están los cuerpos vertebrales, porque en estos pacientes distróficos, pues se produce una distorsión severa de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral disminuye, a veces 50, 70, 80% del cuerpo vertebral está destruido por la misma lesión distrófica de la ectasia dural, y los pedículos se van disminuyendo y muchas veces uno no tiene pedículos, no tiene cuerpos vertebrales, y eso hay que evaluarlo antes de la cirugía. Como les digo, este paciente, la gran ventaja era que no teníamos neurofibromas dentro del canal y ahorita lo vamos a ver seguramente en el TAC que se le hizo al paciente, que había cuerpo vertebral como para pensar en hacer algo de corrección. Y estas imágenes típicas de festoneado o sacabucado que podemos ver ahí, ¿no? Típicas de las neurofibromatosis. Bueno, Iván, gracias, doctor Montero. Iván, yo creo que continuamos. Sí. Justamente como menciona el doctor Montero, tenemos un estudio de una tomografía axial en la cual nosotros podemos evidenciar la severa deformidad lumbar. Nos puede ayudar de manera directa también a la planificación preoperatoria. Acá, como menciona también el doctor Morales, se puede ver esas imágenes clásicas del festoneado de los cuerpos vertebrales y se puede ver un ensanchamiento del canal también, ¿no? Seguramente se va a manifestar cuál es la causa de esto ahora en la revisión del tema. Y algo muy importante que queríamos mostrar también acá es en estas imágenes axiales, ver la conformación de cuerpos, canal y sobre todo del estudio de el tamaño, ¿no? La forma de los pedículos que se van a ver involucrados, digamos, en el tratamiento. Antero, ¿podrías describir esos pedículos, esas imágenes en este corte axial de la tomografía? A ver, sí, justamente lo que se ve acá es que debido a esa gran rotación que hay en esta deformidad, no es solamente que se forma a nivel de la alineación, sino que también vemos una deformidad a nivel de la misma estructura de las vértebras. Y con eso también vemos alteraciones anatómicas en las estructuras de cada vértebra. Es decir, acá los pedículos, muchos de estos los vemos hipoplásicos. Ejemplo, en L2, ejemplo, en L4, son apenas milímetros de espesor. Muy difícil como para, digamos, colocar un tornillo. Obviamente eso se tiene que tener en cuenta en la planificación, ya que sabemos que acá no podemos ser muy exquisitos o muy exigentes si queremos meter un tornillo, digamos, teniendo también la opción a poder colocar un in-out-in, porque obviamente este vehículo no es lo suficientemente grueso como para poder colocar un tornillo como nosotros quisiéramos. O sea, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que es característico también de las neurofibromatosis. Se fue tu audio, Antero. ¿Le pueden activar el audio, Antero, por favor? Sí. ¿Se llegó a escuchar? ¿Hola? Ahora sí, ahora sí.
Decías, Antero. Ya. A ver, bueno. Sí, Se lo te que escucha, decía, bueno, se te en escucha. conclusión era que en estos pacientes con neurofibromatosis es común ver la hipotrofia de de los pedículos, ya que justamente pedículos hipoplásticos que no permiten la colocación de un tornillo pedicular tal cual, y tiene que optar a otras técnicas para hacer la colocación de la fijación de los tornillos, ejemplo, la técnica INODIN, como es el caso de este paciente. Hay que tener esto, por eso es importante la tomografía en este tipo de pacientes. Bueno, pues sí, se ven la hipoplasia de los pedículos y todas las estructuras posteriores, ¿no? Bueno, continuamos, Esteban. Sí, Doc, acá creo que podemos hacer ya mención a la revisión del tema. Bueno, Yo creo que sí. ¿sí? Sí, damos el pase al doctor René Chirinos para que nos haga aspectos generales de la neurofibromatosis. Doctor Chirinos. Gracias, se lo voy a compartir. No sé si... no sé que tengo problemas, un segundito por favor. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve muy bien. Bueno, listo. Gracias, Edgar, por la invitación. No podemos tratar las escoliosis por neurofibromatosis si no conocemos más las otras patologías deformativas. Y afortunadamente las escoliosis idiopáticas son aquellas las que nos dan la experiencia para poder aprender a manejar los otros tipos de deformidades. No existe una clasificación así muy definida que diga estos son los tipos de escoliosis, pero en resumen uno cuando comienza a manejar la deformidad se va dando cuenta que existe otro tipo de deformidad y otro tipo de deformidad y cada uno con una característica diferente, con un patrón radiológico diferente, con un manejo diferente. Entonces, todos los tipos de escoliosis que se puede ver acá, idiopática, congénita, neuromuscular, neurofibromatóxica, sindrómicas, las enfermedades reumáticas que también ocasionan deformidad, las traumáticas o las mal manejadas que se deforman, las infecciones a nivel de disco o de cuerpo vertebral que también pueden generar deformidad, las metabólicas como el raquitismo, la osteoporosis, los tumores o los procesos expansivos que deforman la columna y últimamente con más frecuencia las enfermedades degenerativas del adulto. Como le dije, afortunadamente las idiopáticas son las que nos dan las experiencias para poder manejar y son las más frecuentes. Ya cuando uno comienza a involucrarse con las patologías deformativas, la idiopática la ve como la más simple, ¿no? Con curvas muy características, una curva al lado derecho a un nivel torácico y una curva en el lado lumbar para el lado izquierdo. No es la típica curva, pero existen sus clasificaciones, como bien lo ha dicho Lenke, pero es la más común de todas. Luego ya, una vez que comienza a manejar la escoliosis idiopática, de un momento a otro nos llegan las escoliosis congénitas con todas sus presentaciones, a veces por defecto de formación, a veces por defectos de segmentación, o a veces las combinadas con formación de barras y las otras particularidades. Luego vienen las escoliosis sindrómicas, la más común diríamos que es la de Marfan, que se caracterizan por ese pectum excavatum, no solamente generan una deformidad en el plano coronal, sino también en el plano sagital, ¿no? El pecho hundido y marcada cifosis. Ya cuando uno ingresa a atender a un hospital pediátrico, ve con más frecuencia muscular. Y la razón de tratar a estos chicos es básicamente para poderle mantener el equilibrio sentado. Disculpen por... luego viene las escoliosis del adulto. Lamento que no se pueda borrar esto. Lo voy a desplazar. Creo que ahí está mejor. Las escoliosis... físicamente lo vemos al paciente así, pero le pedimos un full spine o una panorámica, vemos que la deformidad siempre se concentra mayormente en la zona lumbar. Pero cuando enfocamos ya la columna, vemos por qué hay las razones del dolor, por qué tienen claudicaciones neurogénicas, son deformidades con pinzamiento, acuñamiento, estrangulamiento de canal y foráminas. Ahora, las escoliosis
neurofibromatóxicas afortunadamente representan el 2%. Digo afortunadamente porque son las más complejas en su resolución. Son muy parecidas a las fibromusculares. Entonces, esas famosas manchas de café con leche algunas veces vienen acompañadas con deformidad. Entonces, a estas se las conoce como enfermedad de Borgenhausen o enfermedad neurofibromatosis con escoliosis. Es decir, no toda mancha café con leche genera escoliosis. Entonces, la neurofibromatosis no es otra cosa más que un tumor dérmico o subdérmico conocido como neurofibroma. En otras palabras, es una facomitosis que se genera por una anomalía del desarrollo desde etapa embrionaria a nivel de tejido neuroectodérmico, ¿no? Favoreciendo la aparición de esos tumores que se pueden ver como colgajos en la piel. Existen dos tipos de neurofibromatosis. El tipo 1, que se ubica en el brazo largo del cromosoma 17, y el tipo 2, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 22. Entonces, la forma clínica o la forma característica de la neurofibromatosis es que el tipo 1 afortunadamente no es tan frecuente. O sea, de cada 3.000 nacimientos se presenta una neurofibromatosis, pero una neurofibromatosis no siempre va a terminar en escoliosis. Es así como suele uno verlo clínicamente, ¿no? Manchas ahí pigmentadas, conocidas como café con leche, a veces un poquito más grandes, ya hablamos de tumoraciones a más edad, un poco más grandes, pero algo característico que en estos casos no necesariamente ha conducido a una escoliosis. Entonces, las formas clínicas de la neurofibromatosis tipo 2 es menos frecuente, por cierto, ¿no? Menos frecuente, pero mucho más compleja, mucho más sistémica, más complicaciones sistémicas, y su presentación más o menos es en la proporción de cada 50.000 nacidos hay una neurofibromatosis del tipo 2. Pero el tipo 2 se involucra más con el canal central, se caracteriza más porque hay presencia de schwannomas bilaterales, hay presencia de lesiones a nivel del nervio del octavo nervio paracraneal, hay presencia de meningiomas, hay presencia de ependimomas, es decir, son patologías que pueden venir acompañadas de patologías neurológicas como paraparésicos o cuadriplégicos por los mismos tumores que son invasivos. O sea, hablar de una neurofibromatosis del tipo 2 es hablar de falta de fuerzas. Hay disminución de fuerza por las lesiones neurológicas, hay compromiso a nivel del nervio óptico, hay compromiso del nervio auditivo, hay compromiso de los nervios faciales, hay compromiso de las estructuras vertebrales, hay deformidad, hay compromiso a nivel del sistema nervioso central, pero sobre todo son patologías que causan una gran depresión, no solamente en el paciente por la deformidad, sino también en la familia, porque involucra a todo el núcleo familiar esta patología. Ahora, hay otras formas clínicas de la neurofibromatosis, la segmentaria. Las segmentarias se caracterizan solamente porque hay pigmentación de café con leche y no generan enfermedades sistémicas, pero esto no es el caso. Nosotros vamos a tratar neurofibromatosis con deformidad. René, acá hay una Sí. pregunta del doctor Laos y la pregunta también para el doctor Mariano, el doctor Montero. Dicen, ¿qué tanto se asocia este tipo de escoliosis con pectum excavatum? ¿Y cuándo este último se da en o en cualquier tipo de escoliosis? ¿Cómo es el manejo de los cuidados que hay que tener en la cirugía? Bueno, yo creo que básicamente la pregunta es la asociación con pectum excavatum. Después hablaremos un poco de la parte quirúrgica. De hecho que sí, sobre todo en este tipo de curvas distróficas. En curvas distróficas a nivel torácico se puede ver acompañamiento de pectum excavatum, porque genera una angulación de la caja torácica, hay una rotación en el plano coronal y hay una angulación en el plano sagital, y esto puede conllevar a un pectum excavatum. Cuando la curva distrófica está a nivel torácico es donde se puede apreciar este tipo de afección. No sé si esto responde a la pregunta. Mariano, ¿es frecuente encontrar en estos pacientes pectum excavatum? Hemos visto muchas, no me acuerdo, alguna he visto, pero no es algo que lo recuerde en mi práctica como muy característico, ¿no? Claro que la neurofibromatosis puede pegar en diferentes huesos y también puede, digamos, afectar la parte anterior de las costillas y generarlo. O a veces, como dicen, por la deformidad vertebral. Pero no lo tengo como tan de la mano.
como puede verse, por ejemplo, en el Marfan, que uno ve con más frecuencia. Disculpa, René, yo creo que continuamos. Sí, pues también hay que tomar en cuenta que la neurofibromatosis no solamente compromete a la columna vertebral, también a los huesos largos. Huesos largos con deformidad, huesos largos con angulación, huesos largos con rotación, y sobre todo muy susceptibles a las fracturas, que estas fracturas muchas veces terminan con osteoartrosis. Entonces no solamente es una afección que compromete a la columna, sino también a los huesos largos. Ahora, existen algunos criterios para definir si es una NF1 o una NF2. Hay que ver 7 criterios. Basta que cumplan con 2 de estos para definir que esta es una neurofibromatosis del tipo 1. Entonces, como se mencionó en la parte inicial, hay que buscar las manchas de café con leche. Si es prepuber, ver si estas manchas miden 5 milímetros o más, pero 6 de estas me dan un puntaje. Pero si es un postpuber, las manchas tienen que ser 15 milímetros. Ahora, otro score es que si existe 2 o más neurofibromas, o si existe un neurofibroma de esos plexiformes grandes, que colgajos periculados, esos gigantescos, también nos dan una calificación. Es necesario examinar, se dice, la parte axilar, porque ahí hay presencia de pecas, y la zona inguinal, que también hay presencia de pecas. Pedir una evaluación por el oftalmólogo para determinar si hay gliomas, para ver si hay nódulo de Lich, y sobre todo para ver si hay hipoplasia en el ala espinoidal o pseudoartrosis. Y también buscar la historia familiar, si estos pacientes tienen antecedentes de familia con neurofibromatosis. Entonces, basta que reúna cualquiera de estos 7 aspectos, un par de ellos, para definir que es una neurofibromatosis tipo 1. Ahora, es muy sencillo si se hace un estudio de cromosomas, ¿no? Es 95% sensible. Hay otra cosa que quiero aquí mencionar. El hecho de que tengamos un paciente con neurofibromatosis, no podemos predecir cómo va a ser el comportamiento. Algunas veces se presentan como una curva tipo idiopática, pero otras veces como curva distrófica. Y el tipo de curva idiopática se puede transformar en un corto tiempo en tipo distróficas. Lo que sí se ha notado que hay picos de deformidad entre los 5 y 10 años, y otro segundo pico entre los 36 y los 50 años. Pero en este grupo etario es mucho más peligroso porque ya viene acompañado de los neoplasmas malignos. Entonces, la deformidad espinal es muy característico, ¿no? por la neurofibromatosis, pero lo que se hace la pregunta, ¿todo paciente con mancha de café con leche hacen deformidad? Para algunos grupos de estudios dice que oscila más o menos de 10 al 77%. Ha habido otro grupo que se hizo seguimiento en pacientes no manejados quirúrgica, en pacientes, perdón, que se manejaron por un seguimiento de 15 años, y se determinó que el 25% de pacientes con café con leche hacen deformidad. Entonces, más o menos, responde un poco a la pregunta que hiciste, Edgar. O sea, estas curvas pequeñas, estas curvas de 4 o 6 vértebras que generan una rotación muy marcada, no solamente hacen rotación, sino también hacen angulación, y por eso que este tipo de curvas distróficas pueden generar un pectum excavatum por la misma cifosis que se muestra en esta radiografía, ¿no? Entonces, generan, se caracterizan por tener una vértebra dentada, hacen una rotación apical, se caracterizan también por generar agrandamiento del conducto espinal y también de las foráminas. Perforan las apófisis traversas, como dijo el doctor Montero, también hacen rotación costal, muy peligrosa, por cierto, porque estas costillas se meten por el canal o se meten por la forámina. Y sobre todo que en esta parte donde hay estas curvas distróficas hay una osteoporosis en esos segmentos. Como se mencionó hace poco, hay que hacer siempre un estudio de la columna cervical para detectar o encontrar si hay tumores ahí, hacer una buena evaluación neurológica previa, y sobre todo para presentarle al anestesiólogo, porque este paciente que va a ser intubado puede terminar con más problemas con la cirugía que los beneficios que uno pretende conseguir. Ahora, las curvas no distróficas, como se mencionó hace poco, las curvas no distróficas semejan mucho a las curvas de la escoliosis idiopática, mientras que las curvas distróficas son muy agresivas. Hubo un estudio que se demostró en 47 pacientes que se hizo un seguimiento,
se determinó que el promedio de deformidad por año era más o menos de 8.1 grados, mientras que la cifosis más agresiva aumenta en 11.2 grados por año. Es decir, son más cifóticas que escolióticas. Algunas particularidades de las curvas distróficas ya lo mencioné, curvas cortas con gran deformidad, pero hay otra característica de este tipo de curvas distróficas que uno pretende corregir, hace una instrumentación posterior, pero van muy acompañados a la pseudoartrosis. Tanto así que hay una publicación que dice que artrodesis posterior, 38% de incidencia de pseudoartrosis. Entonces hay que tomar en cuenta de que hacerle un seguimiento a estos pacientes, porque no solamente se trata de hacer una corrección, sino son amantes de la pseudoartrosis, y una pseudoartrosis es fracaso de la cirugía. Y como dijo el doctor Iván Arosti, hay que hacer un estudio tomográfico para conocer o ver cómo están las vértebras. Incluso se nota que en alguna de estas hay ausencia de pedículos. Y si no hay pedículos, ¿qué tornillos colocar? Bueno, definitivamente eso nos va a explicar un poquito más adelante los expertos que tienen experiencia en este tipo de patologías. Las curvas no distróficas, vuelvo a repetir, se parecen o se asemejan mucho a las curvas idiopáticas, pero una curva de este tipo no distrófica más adelante se puede convertir en una curva distrófica. La misma imagen anterior de la curva distrófica, curvas cortas, segmentos cortos, anguladas y bastante rotadas. Entonces, algunas recomendaciones que ya hice mención, curva distrófica, tener en cuenta que son muy amantes de la pseudoartrosis. Esta es la característica de un paciente con curva distrófica, son personas de edad corta, pero como ahí se puede notar, o sea, no es tanto la deformidad en el plano coronal, sino es más la cifosis, ¿ya? Y la cifosis, pues, es definitivamente mucho más peligrosa que una escoliosis. Todos los ángulos que se quiera encontrar en una curva distrófica, todas las características de las imágenes que se puede apreciar en este tipo de curvas. Entonces, algunas recomendaciones que por ahí se debe tomar en cuenta, y que si uno detecta a un paciente o está manejando un paciente entre ese rango de 5 a 10 años y tienen curvas menores de 60 grados, la propuesta es que estos pacientes hay que manejarlos con varillas subcutáneas para favorecer un poco más el crecimiento de la persona, es decir, cada 6 meses hay que hacerle un alargamiento. Pero si son pacientes menores de 5 años con curvas mayores de 60 grados, hay que hacer cirugías dobles. Hay que entrar primero por la vía anterior, liberar el anillo, liberar el ligamento longitudinal anterior, semana después entrar en la segunda etapa, pero previa a una tracción a la gravedad. Lo mismo que mencioné hace poco, las recomendaciones en columnas distróficas, cirugía previa a la cirugía posterior, haciendo una recesión del anillo anterior y retirando todo el ligamento longitudinal anterior. Ahora, si nosotros vemos por ahí un neurofibroma que se interpone en la zona de la cirugía, es mejor retirarlo, dice, porque los neurofibromas reabsorben el injerto óseo, y una reabsorción del injerto óseo es el fracaso del tratamiento. Hay que tener también mucho cuidado, algunas recomendaciones, tengamos mucho cuidado con la laminectomía, porque si son pacientes que tienen cifosis y hacemos laminectomía, en ese momento de hacer la laminectomía se ha descrito que se puede generar un problema neurológico irreversible, ¿no? Una pequeña angulación mayor por gravedad hace que esto termine colapsando la médula y la paraplegia inminente. Como dijo el doctor Montero, tomar en cuenta las costillas, hay que hacer una recesión de las costillas, porque a la hora de enderezar esta deformidad, lo más probable es que las costillas se terminen metiendo entre los espacios intervertebrales o por las foráminas y terminen lesionando la médula. Algunas recomendaciones hay que tomarla en cuenta, y sé que es una patología muy difícil de manejarla. Tenemos afortunadamente 2 expertos que nos van a contar su experiencia, y sé que esta noche va a ser muy productiva porque vamos a rescatar este aprendizaje. Muchísimas gracias, Edgar, por la presentación, por la invitación. Gracias, René, muy buena tu ponencia. Para terminar este punto, doctor Mariano, yo por ahí, cuando estaba rotando con el doctor Versuski, y le escuché en una de esas visitas
que hacíamos a los pacientes post-operados, que él no incluía a estos pacientes con neurofibromas dentro de la clasificación de las escoliosis sindrómicas. ¿Qué opinión hay con respecto a ello? Porque en los libros siempre las encontramos ahí dentro de las escoliosis sindrómicas. Lo puede haber dicho Ernesto, para mí definitivamente son sindrómicas. De hecho es un síndrome. Así que sí, tiene sus características propias, pero no me sumo a la opinión de que no es sindrómica, o sea, es netamente sindrómica, ¿no? Y las sindrómicas obviamente son todas distintas, porque cada síndrome tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Pero así que no, a nivel clasificación no me sumo a su opinión de Ernesto, a pesar de que nos formamos en el mismo lugar, y lo respeto, pero no coincido. Esa era una de las preguntas, ¿no? Sí. Sí. Y la otra, Muy bien, yo creo que... sí, okay. A ver, yo creo que sé si pasamos con el tratamiento quirúrgico, con el tema del doctor Montero. Doctor Montero, puede empezar con su ponencia, por favor. Gracias, doctor Morales. No sé si creo que René tiene que dejar de compartir para poder compartir yo la pantalla. Estoy tratando de... Creo que sí, ahora sí. Ya salí del compartir de pantalla, me parece. Edgar, ¿salí? Sí, ya. Sí, ya está el doctor Montero. Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación al doctor Morales, al doctor Chirinos, con quienes compartimos el caso que creo que se va a discutir hoy. Lo sufrimos, pero creo que salimos adelante. Sí. Igualmente, un agradecimiento a Spesive y al doctor Basurco por la gentil invitación y a todos los presentes porque creo que a esta hora deberíamos estar en otro plano. Pero bueno, estamos aquí todos frente a este caso tratando de aprender un poco de la experiencia de todos. Entonces, me comentó el doctor Morales que quería que hablara yo un poco del manejo quirúrgico de la neurofibromatosis. Y como ustedes ven aquí, la definición que yo, pues no sé si volverla a leer, porque el doctor Chirinos ya nos habló bastante de esto. Bueno, lo van a tener que procesar y no sé cuál. No sé qué, entonces me lo van a enviar después. ¿Ya? Creo que alguien tiene el micrófono abierto por allí. Bueno, la incidencia, también lo menciona el doctor Chirinos, 1 de cada 4.000 pacientes en la población. Aproximadamente el 36% de los pacientes con neurofibromatosis tienen deformidades de la columna y de estas deformidades corresponden más o menos al 2% de las deformidades vertebrales. Las lesiones asociadas pues son frecuentes a nivel de la columna y las características de esas deformidades es que usualmente son curvas de radio muy corto que comprometen pocas vértebras, 4 a 6 vértebras, casi siempre con un vértigo agudo y son más frecuentes en la columna torácica. Este es un ejemplo muy similar a lo que mostraba el doctor Chirinos, curvas de radio corto, muchos manchas café con leche, presencia de algunos neurofibromas. Y lo mismo, la neurofibromatosis tipo 1, que es la periférica y es la que se asocia más frecuentemente con problemas de la columna, y la otra, que es la neurofibromatosis tipo 2, que mucha gente dice que es la neurofibromatosis central, que usualmente no se asocia con deformidades de la columna. De manera que vamos a hablar un poquito para poder entrar en el tratamiento quirúrgico, definir con la neurofibromatosis tipo 1, que hay dos tipos completamente diferentes. Uno es la no distrófica, que es muy similar a la escoliosis idiopática, y la otra que es la distrófica, que se asocia con cambios óseos y cambios en los tejidos blandos, y que tiene un tratamiento diferente. De todas formas, algunas curvas no distróficas con el tiempo pueden llegar a ser distróficas, de tal forma que parece que no son dos entidades diferentes,
que más bien son grados diferentes de manifestación de la misma enfermedad. Entonces les decía, en la neurofibromatosis tipo 1 no distrófica, el tratamiento es muy similar a la escoliosis idiopática. Con alguna frecuencia son torácicas izquierdas. Tal vez la diferencia con la idiopática es que usualmente son más rígidas. Y este es un ejemplo de una paciente que, si ustedes miran, tiene una curva torácica, en este caso torácica derecha. Y estas son las recomendaciones para el tratamiento de la escoliosis no distrófica. Entonces recomendamos hacer observación cuando la curva mide menos de 20 grados, corsé entre los 20 y 35 y cirugía por arriba de los 35. Si ustedes miran en relación al tratamiento que hacemos con la idiopática, tal vez es que en la idiopática la recomendación es corsé hasta los 45, con una zona gris entre los 35 y los 45, que a veces operamos y a veces no. Pero en la neurofibromatosis sí es recomendación de hacer cirugía con curvas mayores de 35. Ahora, cuando la curva es rígida, podemos hacer una vía anterior o podemos hacer una osteotomía posterior. Eso lo recomendamos más que todo en las curvas rígidas y en las curvas mayores de 60 grados. El ejemplo que les había mostrado, 55 grados, esta niña con una escoliosis torácica derecha. Y lo que hicimos fue una corrección por vía posterior. Tal vez ustedes van a ver con frecuencia en la neurofibromatosis que hacemos estas instrumentaciones en las cuales mezclamos todo, porque muchas veces hay dificultad para poner los tornillos pediculares, a veces no tenemos buenas transversas donde colocar los ganchos, entonces muchas veces colocamos también cables sublaminares, y si ustedes miran hay una mezcla de diferentes tipos de anclajes para poder hacer estas correcciones. En relación a la distrófica, pues la distrófica, como les mencionaba, se caracteriza por tener algunos cambios óseos, el festoneado de los cuerpos vertebrales, el afinamiento de los márgenes óseos, el ensanchamiento del canal central, ensanchamiento de los forámenes, afilamiento de las costillas, disminución del diámetro de los pedículos, y también algunos cambios en los tejidos blandos, como son la ectasia dural, el meningocele intratorácico, los neurofibromas y algunas alteraciones pulmonares. Y estos son algunos ejemplos de la ectasia dural que ustedes ven. Es una gran dilatación de la dura madre con algunos neurofibromas a veces dentro del canal. La dura muchas veces se sale a través de los forámenes o se sale a través del disco entre los cuerpos vertebrales. El meningocele intratorácico es relativamente frecuente verlo. Por la misma razón, la dura madre se sale a través de los forámenes que son muy amplios. La presencia de neurofibromas dentro del canal. Una característica común de la neurofibromatosis es la progresión. Estas son curvas que progresan y progresan muy rápidamente. Ya lo veíamos en el caso que nos están mostrando el día de hoy. No tienen correlación con el potencial de crecimiento, a diferencia de las idiopáticas. Más bien se correlaciona con la severidad de la distrofia y principalmente con dos aspectos. Uno, que haya afilamiento de las costillas y otro, que haya ectasia dural. Cuando uno ve esos dos componentes, puede asumir, puede predecir que esa curva va a empeorar en una forma rápida. Ahora, el corsé en la distrófica no es de utilidad. No es recomendable utilizarlo. Y estas son las recomendaciones. En curvas de menos de 20 grados, pues se puede hacer observación. Cuando ya la curva tiene entre 20 y 40, siempre y cuando tenga una cifosis menor de 50, se puede hacer una corrección solamente por vía posterior. Pero cuando ya la curva tiene más de 40, y sobre todo si la cifosis tiene más de 50 grados, es aconsejable hacer la vía anterior y posterior. Esto ha cambiado un poco, el concepto hoy en día posiblemente es diferente, y hay algunos artículos como este, publicado en el 2016,
donde solamente con vía posterior, pero con instrumentaciones segmentarias, se ve que a largo plazo los resultados son aceptablemente buenos. Y si ustedes miran los diferentes parámetros que nos están mostrando aquí, son muy satisfactorios. No hay pérdida de la corrección, el ángulo de Koch pues, se mantiene en la corrección que se hizo, la cifosis sagital no pierde mayor corrección, de tal forma que hoy en día con los instrumentales que tenemos y con las posibilidades de hacer osteotomías, muchas veces evitamos hacer la vía anterior. Este es un ejemplo de una paciente con diagnóstico de neurofibromatosis y si ustedes miran tenía dos curvas, una torácica superior derecha y otra torácica inferior izquierda con ángulos muy agudos. Y en esa época esta paciente decidimos hacer un doble abordaje por vía anterior, de manera que si ustedes miran la imagen de la derecha, pues falta una costilla en el lado derecho y falta otra costilla en el lado izquierdo, porque hicimos dos abordajes por vía anterior, con diferencia de 2 semanas, resección de todos los discos intervertebrales, flexibilización de las curvas, resecando parte de los cuerpos y posteriormente instrumentación por vía posterior. Hoy en día yo diría que muy rara vez hacemos esto en escoliosis. Tal vez lo hacemos en cifosis, más adelante les voy a mostrar un ejemplo, pero en escoliosis la tendencia es cada vez más hacerlo todo por vía posterior y hacer osteotomías. Este es otro ejemplo de una paciente que tenía una neurofibromatosis con 100 grados. Si ustedes miran una curva muy, muy rígida, y aquí le hicimos solamente manejo por vía posterior. Tenemos allí la instrumentación puesta en todos los segmentos. Aquí estamos mostrando el apex. Después de haber resecado las facetas, decidimos que era mejor hacer una osteotomía. Y después de hacer la osteotomía, la corrección, la colocación de las barras y el resultado final de esta paciente. Y aquí podemos ver las radiografías pre y post después de la corrección, haciendo todo por vía posterior. En cifosis, yo creo que el tratamiento es diferente y en cifosis, sobre todo cuando las curvas son mayores de 50 grados, es una causa muy frecuente de lesión neurológica. Lo que decía el doctor Chirino, si nosotros tenemos una cifosis angular, que es la que usualmente vemos en estos pacientes, y hacemos nuestra cirugía desde una vía posterior, y usualmente lo primero que hacemos es una laminectomía, ese paciente se va en cifosis durante la cirugía y hace una lesión neurológica importante y irreversible. De manera que en estos casos yo prefiero hacer un doble abordaje. Prefiero entrar por una vía anterior, después complementar con una vía posterior, y si desde atrás puedo poner el injerto intercorporal lo pongo, y si no prefiero hacer un tercer tiempo y colocar el injerto por una vía anterior. Y este es un ejemplo. Si ustedes miran un paciente cuando nos consultó tenía 18 años y esta había sido la evolución desde el 2002 hasta el 2006, donde ustedes ven que la curva aumentó la cifosis de 90 a 136 grados. Igualmente hubo aumento significativo de la escoliosis de 33 a 50 grados en ese mismo periodo. Esto era una simulación de cómo era la columna de este paciente. Y esto es la vista en el plano lateral, con una cifosis angular muy severa. El paciente cuando nos consultó tenía ya compromiso neurológico y no podía caminar fuera de dar algunos pasos con ayuda, pero tenía ya signos de mielopatía. De tal forma que lo que hicimos fue lo que les comento, 3 abordajes. En un primer tiempo entramos por delante para hacer una corpectomía de todo el ápex. Quitamos los cuerpos vertebrales de T5, T6, T7, resecamos los pedículos. Una semana después hicimos la vía posterior, donde hacemos igualmente resección de todos los arcos posteriores de esas mismas vértebras, T5, T6, T7. Terminamos de resecar pedículos,
hicimos una toracoplastia bilateral, instrumentación y corrección de la cifosis. Y en un tercer tiempo volvimos a entrar por una vía anterior, colocar un injerto estructural y estabilizar la columna por vía anterior. Y este es el resultado final. Ahora, el compromiso neurológico, ¿por qué se da en estos pacientes? Uno, por los neurofibromas, y les decía que por eso es tan importante hacer una resonancia y descartar o mirar si el paciente tiene neurofibromas dentro del canal. El segundo problema es la inestabilidad. A veces los anclajes no son muy buenos y el paciente en el postoperatorio puede hacer una inestabilidad con lesión neurológica. La ectasia dural es un factor muy importante para tenerlo en cuenta. La cifosis angular que les mostraba en este paciente. La subluxación vertebral, como la ven ustedes aquí en la diapositiva de arriba a la derecha, donde la costilla está metida dentro del canal. Y entonces cuando nosotros hacemos la corrección, la costilla puede producir una compresión del médula. Esos son factores muy importantes que hay que mirar antes de la cirugía. Ahora, unas palabras en relación a la esclerosis de iniciación temprana. No hemos visto que el corsé sea de utilidad. Y hasta el momento, la experiencia que nosotros tenemos con los sistemas de elongación tampoco ha sido muy buena. Les traigo aquí un ejemplo de una paciente que la seguimos desde el 2011 hasta el 2014 con un Vepter que lo vinimos alargando periódicamente, y si ustedes miran allí, se ve en la radiografía de la derecha cómo se alargó completamente el Vepter, pero a pesar de eso las curvas siguen progresando porque son muy rígidas y son muy difíciles de manejar. De manera que la primera experiencia nuestra hasta el momento con los sistemas de elongación no han sido muy buenos. Y este es un artículo que corrobora eso y habla que es preferible en muchos casos hacer una artrodesis temprana, porque al comparar los resultados con la fusión temprana y las barras de elongación, no hacen diferencias significativas en el resultado final. Las complicaciones, pues en estos casos son muy frecuentes. La pseudoartrosis, más o menos en el 40% de los casos. Son procedimientos largos, a veces 2, 3 intervenciones, de manera que la infección pues aumenta. El deterioro neurológico, que es algo que hay que tenerlo muy en mente. Las correcciones tienen que ser muy suaves, progresivas, con buen monitoreo. La pérdida de la corrección es un factor importante porque los anclajes no son muy buenos, y la falla de la instrumentación, que a veces está, porque si no hay una buena artrodesis, pues la instrumentación falla. Algunos mensajes finales. Esta es una enfermedad poco frecuente, pero hay que tener en cuenta, es una enfermedad de una gran morbilidad. El diagnóstico debe realizarse precozmente. Es necesario realizar todos los estudios necesarios para conseguir un diagnóstico adecuado. El tratamiento debe instaurarse en forma precoz y agresiva. Uno no puede darse el gusto de darle un control en un tiempo largo al paciente, porque pasa lo que pasó con el paciente que estamos discutiendo. Exige un excelente, minucioso planeamiento quirúrgico, y claramente pues hay que tener experiencia para meterse a operar estos pacientes. Eso era todo lo que les tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Gracias, doctor Montero, por tan excelente presentación y nutrida de experiencia y conocimiento. Bueno, pasamos de nuevo al caso clínico, Iván, para ver y para tener opiniones diversas, a ver, con respecto al tratamiento. Ok, doctor. Bueno, yo tengo aquí un problema, y es que no me sale el botón para poder dejar de compartir, ¿no? Ya, creo que ya salió, doctor. Ah, ok, perfecto. Bien, vamos a continuar con la resolución del caso. A ver, primero haz un pequeño resumen y después hacemos los comentarios. Bien. Entonces tenemos un paciente de 13 años con una neurofibromatosis de tipo 1, con una deformidad de evolución rápida, pero severa,
en la parte lumbar de 57 a 103 grados en el plano coronal. No hay marcada diferencia en el plano sagital. Podemos ver también que al estudio de las imágenes de resonancia no había presencia de tumoraciones intracanal, las ectasias durales que se han podido evidenciar, el festoneado vertebral clásico, algunos estudios de la tomografía que nos pueden mostrar lo que se ha mencionado, y aparte la hipoplasia marcada de muchos de los pedículos que ya se ha determinado. En cuanto a la... Sí, doctor. Sí, sí, sí. No, sí, sigue. Ya, bueno, acá, bueno, está de más mencionar esto que ya el doctor Montero nos ha explicado de una manera muy productiva, ¿no? Acá simplemente lo que, bueno, me había mencionado, doctor Morales, si es que en alguno de estos pacientes era necesario o se verían beneficiados con el tratamiento de un halo gravitacional. A ver, con respecto al tratamiento, yo creo que ya, Mariano, ¿tú tienes algún tipo de experiencia en esto de tipo de pacientes, y claro, con curvas mucho menores, con tratamiento ortopédico? Bueno, mira, no le hacemos corsé. Digamos, el corsé consideramos que no tiene valor en esto, pero en algunos casos elegidos, la tracción sí nos ha dado un rédito. Sobre todo porque tenemos pacientes chiquitos que tienen una escoliosis de desarrollo temprano vinculada a la enfermedad, y donde, bueno, más allá de que en líneas generales compartimos prácticamente el 100% de lo que dijo, y con mucha experiencia el doctor Montero, en algunos casos sí aplicamos distracción, o sea, más allá de que en líneas generales no, en algunos casos admiten, porque por el tipo de curva requería una fijación muy larga, y entonces en esos casos sí optamos por de sano a sano colocar una distracción, y la precedemos generalmente de una tracción con halo. Pues la tracción con halo nos permite, justamente, como no podemos instrumentar mucho, no demandarle mucho el implante en el momento de la cirugía, entonces ya llega bastante corregido. Y corrigen, o sea, corrigen con la tracción. Así que en algunos casos elegidos sí usamos la tracción, no usamos el corsé. Y tanto la distracción como la tracción, o sea, ambas cosas. Gracias, Mariano. Entonces, concluimos que en este caso, básicamente, yo creo que está descartado igual el tratamiento ortopédico. Creo que ninguno de los médicos previos utilizó la ortesis. Iván, yo creo que colocas la radiografía inicio. No, la inicio. Ya. Entonces yo quisiera preguntar al doctor Carlos Cárdenas, que fue uno de los médicos que siguió a este paciente, ¿cuál hubiera sido su planificación? Carlos, ¿estás ahí? Hola con todos, sí, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, yo lo vi a este paciente antes de la pandemia, como creo que algunos de nosotros, y definitivamente mi plan era hacer unas disectomías, o sea, una lumbotomía con unas disectomías anteriores y después tratar de ir a posterior, tratando de colocar tornillos donde se pueda y amarras sublaminares. Y mientras pasaban los meses y en la pandemia andábamos encerrados, no supe más de este paciente hasta que regresa casi después de un año. Y ya viene con esta deformidad tan severa. Y lo que pensé en el primer momento era que su solución tenía que ser un BCR, una vertebrectomía. Sin embargo, por la falta de experiencia y por la cantidad de complicaciones que tiene esta, es ahí donde comenzamos a pedir algunas opiniones de afuera. Pero mi planteamiento inicial fue una vía anterior, una vía posterior, y ya cuando encontramos esta deformidad rígida y grosera, pensar en hacer una vertebrectomía. Mariano, gracias, Carlos. Mariano, ¿y tú en este paciente cómo lo hubieras planificado? Yo creo que la vertebrectomía, digamos, yo la reservo mucho para las cifosis de radio corto. En la escoliosis
soy mucho más amarrete, digamos, con la vertebrectomía, porque siempre es una cirugía de magnitud oncológica prácticamente, entonces hay que como que indicarla con gotero. Así que probablemente si es rígida, como dice, si no es rígida, probablemente empezaría por detrás, pero si tiene mucha rigidez, sí me parece bueno soltarla con una lumbotomía. Y después hay criterios que uno tiene que seguir por la naturaleza mecánica, el proceso que es, tenemos que ir de sano a sano, o sea, es decir, el área distrófica es grande acá, entonces tendríamos que irnos prácticamente de torácica baja, por lo menos, hasta pelvis para tener buenas fijaciones, o sea, tener buen techo y tener buen cimiento, ¿no? Y en el medio tenemos que manejarnos siempre con restricciones por las características de las vértebras. O sea, los tornillos, en donde se puede hay que ponerlos, pero vimos en las tomografías que son muy pocos los lugares que nos van a permitir poner un tornillo. Algunas veces, si el cuerpo tiene cierto volumen, podemos intentar un in-out-in, como mencionó uno de los doctores acá en la presentación, que me parece bien. Y después también tienen lugar acá los alambres sublaminares. Y muchas veces más que los alambres, el problema que tenemos muchas veces es que el hueso es muy finito, o sea, está tan soplado que a veces hasta vemos a trasluz de la lámina. Entonces los alambres muchas veces las cortan y una alternativa a eso puede ser la cinta, ¿no? O sea, la cinta sí tiene la característica de poder generar una fijación útil. Otra cosa que hacemos es agregamos casi siempre mucho injerto de banco en este caso porque hace falta agregar mucho hueso que está faltando. Y muchas veces hay que pensar en lo que hacíamos tradicionalmente antes, que le decíamos 6+6, que es esperar 6 meses y meter otra carrada de injerto para que tome volumen atrás, a veces para suplir, sobre todo cuando no hacemos vía anterior. Doctor Montero, ¿tiene usted alguna técnica? Porque muchas veces sí, hemos tratado de colocar tornillos en estos pacientes y a veces nos vamos lateral al pedículo y terminamos, sí, entrando un poco a lo que es el cuerpo vertebral, pero definitivamente la resistencia del tornillo no es la misma. ¿Usted hace algo adicional para mejorar esta resistencia del tornillo? A ver, definitivamente la posibilidad de encontrar pedículos hipoplásicos y pedículos muy pequeños en neurofibromatosis es muy frecuente. A mí no me preocupa mucho la columna torácica. En la columna torácica es más fácil colocar tornillos aún sin pedículos, porque uno se mete en ese espacio pequeñito entre la costilla y el pedículo y uno puede llegar al cuerpo vertebral. Lo que mucha gente dice el out-in, el in-out-in. Pero en columna lumbar es un poco más difícil. En columna lumbar, la gran ventaja del pedículo es que es un pedículo muy delgado en el plano coronal, pero es un pedículo que tiene suficiente longitud. Entonces, si uno identifica bien el pedículo, se puede meter también lateral al pedículo. Realmente no es la intención tratar de buscar el pedículo porque se va dentro del canal. Es meterse lateral al pedículo y llegar al cuerpo vertebral. Yo siempre intento los tornillos porque creo que lo que decía el doctor Noel es cierto. Los alambres no funcionan bien, los cables funcionan un poco mejor, pero no son el ideal. Los ganchos, la fijación es muy pobre. El ideal es tornillo. Pero muchas veces pues, corre uno el riesgo de producir una lesión de alguna raíz. Y vuelvo y les digo, no me preocupa tanto columna torácica, me preocupa mucho la columna lumbar. Pero lo hago así, tal cual, doctor Morales. A veces quito la transversa para poder ver bien la parte lateral del pedículo y me meto lateral al pedículo hasta llegar al cuerpo vertebral. Pero no tengo ninguna técnica especial, no lo hago con intensificador de imagen, lo hago así a mano alzada, mirando bien el pedículo. Ok. Y doctor Montero, nosotros claro, planificamos este paciente así como se resolvió, pero ¿y usted hubiera tenido la opción de colocarle también la tracción, el halogravedad? ¿Usted lo hubiera hecho? A ver, yo tengo un pensamiento un poquito diferente en relación a la tracción halogravitacional. Y yo creo que la principal indicación para colocar tracción son pacientes que tienen compromiso neurológico, perdón, que tienen compromiso pulmonar.
Este paciente no tenía alteraciones pulmonares, la columna torácica estaba bastante bien, la caja torácica estaba bastante bien y por eso yo en este paciente no la hubiera puesto. Yo creo que si uno quiere flexibilizar la columna, es más fácil flexibilizarla con un osteótomo que con una tracción. Pero respeto mucho porque sé que hay mucha gente que sí la utiliza. Yo tengo en este momento mi pensamiento tracción única y exclusivamente en pacientes con compromiso de la función pulmonar. Gracias, doctor Montero. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Yo creo que por el tiempo pasamos a la resolución del caso. Ok. ¿Me escucha, Doc? Sí, sí. Ok, lo que se ha hecho es una cirugía de un solo tiempo con una artrodesis posterior que va desde T7 hasta S2 con unos tornillos ilíacos que lo vamos a ver. Se hizo múltiples osteotomías tipo Ponte y una osteotomía oblicua en L2, lo cual nos va ahora a ilustrar mucho mejor el doctor Montero. Algunas imágenes que tenemos del intraoperatorio y este es el resultado postoperatorio, inmediato, ¿no? Montero, doctor Montero, quisiera describir un poco lo que hicimos. Sí, lo que hicimos fue pues colocar tornillos en todos los sitios donde pudimos colocarlos. Realmente no hubo necesidad de poner ganchos, pusimos solamente tornillos. Desde T7, como dice el doctor, fue ligeramente por arriba de la dosis hasta S2 ilíaco. Los anclajes que pudimos obtener eran bastante buenos y le hicimos múltiples osteotomías de Ponte. Yo diría en todos los niveles lumbares hicimos osteotomía de Ponte y después hicimos la osteotomía oblicua amplia en el ápex. Si quiere devolver un par de diapositivas, doctor. La osteotomía oblicua, que es lo que está pintado aquí en color naranja, pues tiene la gran ventaja de que uno hace la osteotomía en el cuerpo vertebral, sin meterse al disco. Entonces, cuando uno osteotomiza y cierra la osteotomía, la posición es hueso contra hueso. Y son osteotomías que usualmente cicatrizan muy bien. No hay necesidad de poner injerto intercorporal, no hay necesidad de estabilizar después la columna por vía anterior, porque como les digo, esto queda perfectamente adosado hueso contra hueso y queda muy estable. Y corrige bastante bien cuando uno la combina con osteotomías de Ponte, porque aun cuando en teoría una oblicua le corrige solamente 30 grados, cuando uno hace 3 o 4 pontes hacia arriba y 3 o 4 pontes hacia abajo, pues termina uno corrigiendo curvas bastante severas. Perfecto. Gracias, doctor Montero. ¿Podemos ver la resolución del caso? Sí. ¿Puedes escribir ahí? Sí. Acá hay una pregunta del doctor Torres. El doctor Torres pregunta, ¿la decisión de la cirugía en un solo tiempo fue planeada desde el inicio? Sí, desde el inicio pensamos en un solo tiempo. Es la decisión que tomamos con el doctor Montero. Yo creo que era una cirugía, la pensábamos hacer un poco más corta, pero decidimos irnos hasta T7 por la curva y por la descompensación que íbamos a tener de los hombros. Sí, desde un inicio pensamos hacerla en un solo tiempo. No tuvimos ningún tipo de problema, yo creo que el sangrado es lo que se esperaba y bueno, ningún tipo de lesión neurológica tampoco. Yo creo que el tiempo de la cirugía fue también el adecuado. O sea, no hubo necesidad, no lo planificamos en 2 tiempos, solamente en uno. Y bueno, y salió bien, ¿no? ¿Usted en algún momento pensó, doctor Montero, hacer esto en 2 tiempos? Nuestra planificación era solamente un tiempo. Sí, habíamos hablado de hacerlo en un solo tiempo, pero el problema es el sangrado. Y a veces, aun cuando uno planea un solo tiempo, si el sangrado es muy abundante, pues hay que diferir un segundo tiempo para poder terminar la cirugía.
Yo no recuerdo cuánto fue el sangrado de este paciente, pero creo que no tuvimos mayores problemas tampoco en relación al sangrado, ni en relación, no tuvimos caída de potenciales en ningún momento. Y yo creo que todo transcurrió como bien. Pues sí, ¿No tiene fotos clínicas del paciente, Sí, doctor? acá tenemos, sí, doctor, doctor. acá está, doctor. Ahí están las... Sí, tal vez un comentario aquí, doctor Morales, y es que el paciente no tenía mayor desbalance coronal. Si uno mira, su cabeza estaba aceptablemente centrada sobre la pelvis cuando uno lo ve desde la espalda. Los hombros un poquito desnivelados, pero cuando uno ve la vista lateral clínica del paciente, sí tenía pues todos los mecanismos de compensación de esa disminución marcada de la lordosis lumbar. El paciente tenía una retroversión de la pelvis, tenía una flexión de las caderas y de las rodillas para poder compensar ese desbalance sagital, que si ustedes miran en en la vista lateral del paciente, un par de semanas, creo que es esto, después de la cirugía, se veía bastante bien. La mamá me mandó a mí unas fotos más recientes donde se ve mucho mejor ya. El nivel de los hombros está mucho mejor y el ligero desbalance sagital que todavía tenía se ve mucho mejor todavía. Creo que tienes unas imágenes comparativas, ¿no? Creo que es la última. Ah, bueno. Sí, esta es la última, ¿no? Ya, ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor Mariano, ¿algún comentario? Bueno, no, primero estoy, digamos, muy, muy gratificado tanto por la calidad de las clases. Creo que las dos fueron buenísimas, pero la clase del doctor Montero es de antología. Ojalá la tengan grabada porque es muy rica en casuística y con conceptos tan claros y tan compartidos que me encantó. Y de este paciente también está fenomenalmente resuelto. Lo único que, digamos, que le vería a este paciente le pensaría a futuro, porque veo que es un paciente reciente, ¿no es cierto? Es la posibilidad de por ahí agregarle injerto más adelante para asegurarse que ese éxito se mantenga, porque por ahí puede ser que pueda no ser un puente suficientemente fuerte, entonces por ahí a los 6 meses probablemente le sugeriría una reapertura y aportar injerto de banco y darle un poco más de volumen, porque agregarle por delante va a ser difícil porque que casi ni existe, ¿no? La columna, así que hay que generar una buena columna atrás. Pero felicitaciones. Hay un detalle al respecto y es que tuvimos una gran cantidad de autoinjerto, una buena cantidad de autoinjerto por la osteotomía que hicimos y todo esto se rellenó de autoinjerto, pues que le daban un poquito más de tranquilidad, pero de pronto es una buena idea a los 6 meses, doctor Morales, hacerle un TAC con reconstrucción Claro. 3D Sí. y evaluar bien si hay buen injerto, si de pronto hay una zona de pseudoartrosis por ahí en algún lado, y si uno ve que hay pobre injerto, pues sí, esa técnica de 6+6 es válida. Ok. Muy bien. Una pregunta del doctor Edwin Torres, que dice un saludo al doctor Montero. Quisiera consultarle sobre en qué situaciones haría un abordaje anterior en deformidades de la columna lumbar. Pues, como les comentaba, yo creo que la reservo la vía anterior más que todo para las cifosis angulares. Creo que hoy en día con las osteotomías que tenemos, con el monitoreo que tenemos, con los implantes que tenemos, podemos corregir la mayoría de las deformidades escolióticas por vía posterior. No ocurre lo mismo con la cifosis y a mí me aterra entrar a una cifosis de más de 60 grados, hacerla por vía posterior con una cifosis angular. En esos casos prefiero entrar por delante. Gracias, doctor Montero. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas y ya estamos un poco también fuera de la hora. Solamente agradecer, doctor Montero, y creo que terminamos, ¿verdad? No hay más preguntas. No. Ok. Voy a agradecer a todas las personas que han estado acompañándonos esta noche. Gracias, doctor Montero. Gracias, Mariano.
Entonces, Gracias a no sé ustedes. si el doctor Basurco quiera dar algunas palabras. ¿Está todavía ahí? Sí, nada más agradecer a todos su presencia y muy especialmente pues a René, a Edgar por la presentación y de sobremanera agradecer al Montero y al doctor Mariano Noel, ¿no? Excelente presentación, un caso bastante retador y con buena solución. Y solo nos queda eso, agradecer y esperamos tenerlos nuevamente muy pronto en Aspecibe para poder seguir compartiendo este tipo de temas. Muchas gracias y no olviden el congreso que se nos viene más adelante. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, doctor Montero.